El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos, a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo. Pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malvado, aunque sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Pues muy bien, hermanos, vamos subiendo a Jerusalén. Recordáis en estos días, ¿no? Hemos estado en Jericó. No sé si te ha gustado mucho Jericó, pero hemos estado con un ciego a la puerta de la ciudad. Había una puerta, una muralla rodeada de la ciudad, y había un ciego, el ciego de Jericó, y Jesús lo curó, porque tenía fe. Ánimo, que tu fe te ha curado. Y recobró la vista, porque era una persona vidente que veía. En un momento determinado perdió la vista, quedó ciego, pero él quería recobrar la vista y se lo pidió a Jesús. Gritó, rezó, pidió y Dios se lo concedió. Pues estamos en en Jericó. Y ayer veíamos cómo entra en casa de un ladrón, de un avaricioso, de un traidor, que era un publicano, Zaqueo. Y Jesús no juzga a nadie, no necesita saber de las personas que le digan: oye, mira, ten cuidado, ese es un ladrón, ese es un traidor, no te fíes. No, porque dice el Evangelio de San Juan que Él conocía lo que hay dentro del corazón del hombre, nos conoce por dentro, nos tiene calado y no nos juzga, y nos conoce y sabe cómo somos.
y no piensa mal de nosotros. Nos ama Jesucristo. Pues saliendo de Jericó, que ha traído la salvación a Zaqueo y a su casa, decíamos que para subir a Jerusalén hay como un desnivel de terreno, hay que subir como una pequeñita montañita, las montañas de Judá, para alcanzar ya Jerusalén, que está a unos 1200 metros de altura desde Jericó. Y cuando va de camino, la gente tenían ya una cierta inquietud. Jesús va llegando a Jerusalén. La gente sabía que es el Mesías y que Él iba a hacer algo muy gordo, muy grande. Él traía la liberación, con Él viene el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios hecho carne. Entonces la gente estaba en expectación. ¿Sucederá ahora? ¿Llamará a los capitanes de los ejércitos? ¿Hará una gran armada, un gran ejército y lucharán contra los romanos y podremos ser libres? ¿Llegará el momento de nuestra salvación? Y la gente estaba expectante. Y entonces Jesús les dice, sí, el reino de Dios está viniendo ya, está en medio de vosotros. El reino de Dios no se hace notar, como veíamos estos domingos anteriores, domingo pasado. Y el reino de Dios es como esta parábola. Y entonces les explica una parábola. Dice, el reino de Dios es como un noble que ha ido al soberano todopoderoso, que entonces era el César de Roma, a pedirle el título de rey para gobernar sobre su pueblo, sobre sus gentes, sobre su territorio. Y después volverá y ejercerá su reinado y mandará encima de su gente y en su territorio, como rey verdadero, reconocido por el soberano. Pero mientras que se ausenta, este hombre va a dejar en depósito, le va a confiar a sus siervos un depósito de dinero. Una mina es una moneda, es un tipo de moneda, tiene un valor de moneda. Como el euro es una moneda, el dólar, anteriormente aquí en España la peseta, en los países de Hispanoamérica los pesos, el peso, etcétera, es una moneda. Pues a 10, que significa una comunidad, un pueblo y por tanto representa a la humanidad, este noble le va a confiar a cada uno una mina de oro, un depósito de gran valor, para que lo hagan fructificar, para que le saquen rédito, para que negocien para su señor, para que le hagan ganar dinero a su señor en el negocio. Entonces vuelve, que es lo que Jesucristo ha prometido. Mira, esta palabra habla de la pasión del Señor, habla de los fariseos que no querían que Jesús fuera su rey. ¿Recordáis en la pasión? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, o a Barrabás? ¿Qué dijo la gente? Suéltanos a Barrabás, a ese no. ¿Pero qué voy a hacer con el rey de los judíos? Fijaros, dice, no tenemos más rey que al César. O sea que está hablando de los fariseos, que no querían estos hombres que Jesús reinara sobre ellos. También en nosotros, en la iglesia, en la gente de la iglesia, en ti, en mí, en nosotros como pueblo de Dios, hay veces que se ve que no queremos que Dios reine sobre nuestra vida. Somos como estos fariseos. Bueno, pues vendrá, está hablando de que el Señor va a venir con el título de rey. Rey significa dominio, poderío. Dice San Pablo que Cristo, porque murió en la cruz, fue exaltado, levantado en alto, y se le ha dado el título, el nombre por encima del cual no hay otro poderío, que se llama Kyrios en griego, significa Señor, el que tiene el señorío divino, el Señor por encima de todos los poderes, el que ha sido resucitado de la muerte. Pues Jesús va a venir un día con el título de rey. Próximo domingo, ¿qué domingo es? Cristo Rey, correcto, Cristo Rey. Pues está hablando de una parábola de juicio. Estas parábolas se llaman de juicio, porque hablan de dar cuentas de nuestra vida. Estas minas no son las cualidades de la gente, esto a veces no se interpreta bien. Esta mina, este valor de dinero, para los hebreos siempre es la palabra de Dios que nosotros hemos recibido. ¿Cuánta palabra de Dios
ha venido a nuestra vida de que hemos nacido? ¿Cuánta palabra superabundante la hemos puesto en práctica? Eso es esta palabra. ¿Cuántas miles de palabras? Tus catequesis, tus catequistas, los misioneros, don Manuel tantos años, las hermanas aquí tantos años, los catequistas, los sacerdotes, los párrocos. ¿Cuánta palabra nos ha dado Dios? ¿La has puesto en práctica? De eso se trata esta parábola. Porque dice que dos las pusieron en práctica y cada uno según su capacidad. Uno dio 10 y otro dio 5. Y otro era un perezoso y un malvado. Le dice, siervo malo, siervo malvado, porque no has querido trabajar la palabra. Y piensas mal de tu Señor, piensas que es un exigente. ¿Se le puede pedir a alguien que dé una cosecha cuando no se ha sembrado? Sería pensar muy mal de su jefe, ¿no? Así piensa este hombre. Hay gente que piensa mal de Dios. En la iglesia, cristianos. Cuando tú piensas que no es justo lo que te está pasando, piensas mal de Dios. Porque Dios sí es justo y lleva la historia. Aunque no nos pida explicación a nosotros. La fe es confiar en que el amor de Dios todo lo hace bien para nosotros. Eso es la fe. Pues termino, hermanos. A este dice que escondió en un pañuelo para que después se supiera dónde estaba el depósito, esa moneda, para poder sacarla y dársela a su Señor. No ha querido trabajar la palabra, no ha querido convertirse, no ha querido trabajar la palabra, que conlleva renuncia del propio yo, negación de sí mismo, sacrificio, entrega, perdonar, renuncias, etcétera. Coger la cruz, poner en práctica la palabra. Y dice que a los trabajadores les dio participar de su autoridad sobre las naciones, sobre los demás. Y a este lo echó fuera y dice que le cortaron la cabeza. O sea, se quedó sin el reino de Dios. Pues miremos si estamos poniendo en práctica la palabra o somos perezosos. O siempre buscamos excusas para no ponerla en práctica. Porque hay una recompensa para los que trabajan la palabra. No solamente la salvación y el reino de Dios, sino participar de la autoridad de Dios sobre la vida y la salvación de los demás. Tener autoridad sobre las naciones. Pues pidámosle al Señor que nos quite cuanto de nosotros hay de rechazo y de pereza, de no querer poner en práctica la palabra, y que nos dé un corazón contrito, humilde, que quiera trabajar la palabra.